Yo soy Marta Casañas del Hospital San Pedro de Logroño. Como siempre, muchísimas gracias a Pedro por invitarme a participar en el simposium. Vamos a empezar una mesa súper especial, súper importante, la detección precoz de la hipercolesterolemia familiar y las implicaciones en el manejo y prevención. Van a hablar Antonio Vallejo, de la Universidad de Sevilla, Elena Bonet y Manuel Romero, del Hospital Infanta Elena de Huelva. Me parece súper importante esta mesa porque la forma en que abordemos, diagnostiquemos y tratemos la hipercolesterolemia familiar en la infancia va a repercutir en los adultos con HF que tengamos mañana. Así que, sin más, vamos a empezar. Antonio, cuando quieras. Sí, se escucha. Vale, bueno, pues muchas gracias y buenas tardes de nuevo. Bueno, vamos a seguir hablando ya. Ayer hablamos de la cohorte de niños en el Safe Heart. En aquel caso, en el estudio transversal, en el momento de la inclusión y sobre los umbrales de colesterol. Vamos a ver ahora qué pasa con estos niños a largo plazo en función de que se hayan diagnosticado más precozmente y tratado más precozmente comparado con sus padres. Bueno, paso por cuestiones de tiempo directamente al estudio, ¿vale? Aquí en este estudio incluimos 3 grupos de pacientes. Por una parte, niños y adolescentes menores de 18 años con hipercolesterolemia familiar heterocigota confirmada genéticamente. Sus familiares, niños adolescentes menores de 18 años no afecto, que en la inmensa mayoría son hermanos, hay también algunos primos de primer grado, y los padres con hipercolesterolemia familiar heterocigota de estos niños y adolescentes. Se excluyeron los casos de HF bialélica. En total tenemos 348 niños con HF, 165 niños no HF y 288 padres afectos. Bien. Esta es la media y la distribución por sexo, como veis aquí, una distribución similar en cuanto a hombres y mujeres, 50%, una edad media de los niños en torno a 15 años, los padres 45 años, y aquí en la gráfica lo que veis es la distribución por edad de los niños HF y no HF. Como veis, la gran mayoría, menos 7 niños, la gran mayoría tenían 10 años o más. Por lo que, aunque voy a referirme de niños, para no repetir niños y adolescentes, son fundamentalmente adolescentes, ¿vale? Bien, la gran mayoría estaba afecto por una mutación del receptor LDL, tan solo un 3,8% de ApoB y una distribución similar en cuanto al alelo nulo y alelo defectuoso. Bien, estas son las características generales de los niños a la inclusión, niños HF, niños no HF, como veis, son similares ambos grupos, a diferencia obviamente de la presencia de xantomas o de arco corneal, ¿vale? Y sin enfermedad cardiovascular en ninguno de los grupos a esta edad media de inclusión de 15 años aproximadamente. Los padres, que tienen ya una edad de 45 años de media, pues como veis aquí, tienen una mayor presencia de xantomas y arco corneal y obviamente, como también es esperable, más frecuencia de factores de riesgo cardiovascular, y un 11% ya tenía enfermedad cardiovascular cuando se incluyeron en el registro. Bien, ¿qué seguimiento tienen estos niños en la cohorte? Los niños, como veis aquí, aproximadamente de 12-13 años, los niños HF se siguieron 11 años y medio, la edad media al final del seguimiento era de 26 años y los niños 13 años, bueno, 14 años, edad media al final 29,1. De nuevo, aunque voy a seguir hablando del grupo de niños, al final del seguimiento son adultos jóvenes, el 98% tienen edad más de 18 años, ¿vale? Y los padres tenían un seguimiento de 13 años con una edad al final del seguimiento de 58 años. Bien. ¿Cómo estaban de tratados estos niños? Tenemos que al momento de la inclusión, un 51% de los niños, la mitad de los niños ya tenían tratamiento. De este 51%, como veis, un 84% tenía estatina, un 16% ezetimibe. Y un 17% tenía un tratamiento que se supone o se espera que tenga una eficacia de al menos un 50% en la reducción de LDL. Al final del seguimiento, un 84% ya estaban en tratamiento, ¿vale? Como veis aquí, hay un número de niños que no tenían tratamiento.
Muchos por decisión propia, como veis aquí, ya se ha comentado previamente por qué puede ocurrir esto, algunos por decisión médica y después otros casos menos claros. Bien, como veis aquí, de este 84%, el número de estatinas había subido a un 98%, ¿vale? Ezetimibe a un 47% y ya había un 5% que con estos 26 años aproximadamente de media estaban ya con inhibidores de PSSK9. Aproximadamente un 47% estaban en tratamiento combinado y, como veis aquí, más de la mitad, algo más de la mitad, tenía un tratamiento con una eficacia que se le presupone una eficacia de al menos el 50%. Esto en cuanto a los niños. ¿Cómo estaban los padres? Los padres a la inclusión, recordad, edad media en torno a 45 años, un 92% estaban tratados, la inmensa mayoría con estatinas, casi la mitad con ezetimibe y un 2% con inhibidores de PSSK9 y algo menos de la mitad tenía tratamiento con eficacia mayor del 50%. Al final del seguimiento, la tasa de tratamiento había subido un 95%, la inmensa mayoría de nuevo con estatinas, ezetimibe un 82%, inhibidores de PSSK9 un 43%, los que estaban en tratamiento combinado eran aproximadamente un 90% del total y, como veis aquí, casi un 90% tenía un tratamiento con una eficacia de al menos un 50%, con lo cual se había intensificado sustancialmente el tratamiento. Bien, ¿y en qué momento se habían iniciado los tratamientos? Bueno, primero se me ha olvidado comentar que todos los niños se habían identificado a partir de los padres, es decir, son casos no índices, ¿vale? Y eso es lo que había hecho que se diagnosticaran tan precozmente. Los niños habían empezado tratamiento a una edad mediana de 14 años frente a sus padres que lo habían hecho 36 años, es decir, aproximadamente 20 años después. Pero no solo eso, sino vemos cuando se había iniciado o progresado a tratamiento combinado, veis cómo aquí son 20 años para los niños, 46 años para los adultos. Lo que quiere decir que se tarda menos en progresar a una combinación, o se había tardado menos en los niños que en los adultos, ¿vale? Con lo cual no solo se tratan antes, sino que parece que si es necesario se progresa también antes a intensificar o al menos a combinar, ¿vale? Bien. Todo esto está muy bien, pero claro, también una de las preguntas que siempre nos hacemos, y bueno, ¿y este tratamiento qué seguridad tiene si se lo estamos dando a los niños tan precozmente? ¿Vale? Bueno, aunque los datos pueden ser más limitados, pero veis aquí cómo revisando los casos de si había habido algún evento, incluidos síntomas musculares, que hubieran obligado a retirar el tratamiento, veis aquí cómo no los había habido. Además, esto se revisó por la Fundación porque estos datos están en revisión y uno de los revisores precisamente nos lo preguntó, ¿vale? Y aquí veis los niveles de función hepática, en este caso ALT, al final del seguimiento. En niños que estaban con tratamiento, en los niños HF que habían decidido no tratarse o no estaban tratados, en los niños no HF y por tanto sin tratamiento y en los padres. Y como veis aquí, los niveles son muy similares, ¿vale? El niño HF con tratamiento que tenía una ALT más elevada tenía 80, con lo cual tampoco supera ese 3 veces el límite superior, ¿vale? Bien, ¿y qué impacto qué impacto había tenido el que estos niños se hubieran diagnosticado más precozmente y que se hubieran tratado empezado a tratar 20 años antes que los padres? Estos son los niveles de colesterol LDL a la inclusión. Como veis aquí, los niños tenían 218 miligramos decilitro aproximadamente. Después, al final del seguimiento, se había bajado 100 miligramos decilitro de cambio absoluto, un 47%, y estaban en torno a 116 miligramos por decilitro. Los niños no HF a la inclusión tenían 101 miligramos decilitro, al final del seguimiento similar, 105, ¿vale? Y los padres sí que tenían niveles más altos a la inclusión, 278, y se había producido un cambio de un 68%, aproximadamente 180 miligramos decilitro de reducción absoluta, ¿vale? Con lo cual, aquí hay un aspecto importante, y es que si os fijáis, a los niños HF le hemos traído unos niveles de colesterol muy similares a los niños no HF, ¿vale? Aproximadamente 10 miligramos decilitro de diferencia. Si recordáis lo que os he comentado, que aproximadamente un 55% de los niños tenía un tratamiento con una eficacia del 50%, al menos del 50%, si ese 55% de niños lo subimos a un 60-65%,
probablemente estemos en niveles similares a los de sus hermanos no HF, ¿vale? Con lo cual... Bien, y estos son la consecución o el porcentaje de pacientes, de participantes que tenían colesterol por debajo de ciertos límites. Como veis aquí, por debajo de 55, un 2%, pero igual que los niños no HF. O sea, incluso habían más niños HF por debajo de 55 que sus hermanos. En los padres, un 19%. Si nos vamos a 100 miligramos decilitro, un 28%, un 38%, tampoco estamos muy separados, ¿vale? Con lo cual, si conseguimos intensificar el tratamiento en algunos niños que lo tienen un poco más elevado, probablemente estemos iguales que sus hermanos no afectos. Bien, ¿y qué impacto tiene todo ello, esta reducción del colesterol? Uno de los análisis que hemos realizado es la carga acumulada de colesterol, ese colesterol Barden, ese colesterol que se va acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Básicamente lo que importa o el efecto del colesterol es cómo de alto se tiene ese colesterol, pero también durante cuánto tiempo, ¿no? En el tiempo. ¿Cómo podemos estimar estos datos? Pues a partir del colesterol LDL que el paciente se ha ido determinando a lo largo de la vida, ¿vale? Si tenemos aquí el nacimiento, aquí final del seguimiento en el CEIFART, el paciente va a tener una serie de determinaciones de colesterol LDL, que en el caso del CEIFART, al menos desde que se incluyen en la cohorte, la inmensa mayoría tienen al menos una determinación anual, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos estimar ese colesterol o esa carga de colesterol? Si podemos estimar un colesterol medio entre dos determinaciones de colesterol LDL, tenemos el pre, el post, estimamos una media, ese paciente habrá estado expuesto a ese colesterol medio durante un cierto tiempo, que son el tiempo en el que se hizo una determinación y la otra. Por tanto, a lo mejor 100 miligramos decilitro durante 11 meses, por ejemplo. De manera que esto lo podemos calcular para todos los intervalos y al final el sumatorio de ese colesterol tiempo en cada intervalo es lo que vamos a estimar como carga de colesterol acumulado o colesterol Barden, ¿vale? Y aquí me gustaría agradecer a Raquel de la Fundación, que ha trabajado en todos estos cálculos con todo el trabajo que ello conlleva. Bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos comparar entre niños y adultos y sus padres? Porque al final los niños, la edad máxima de seguimiento es 39 años, los padres se habían incluido más tarde y tenían 58 años, con lo cual calcular carga acumulada en ambos, simplemente los padres van a tener más porque llevan más tiempo estudiados, ¿no? Aquí lo que hicimos es buscar el momento en el que se solapan ambas cohortes, niños y padres, y estudiar a ambos en este momento, aproximadamente 30-40 años. Es decir, los niños que tenían un seguimiento de al menos, hasta una edad de al menos 30 años, y los padres que habían sido incluidos en el CEIFART antes de los 40 años. De manera que vamos a estudiar ese colesterol Barden desde el nacimiento hasta la edad de 30-40 años. Como veis aquí eran 106 niños y 59 padres. Tenían una edad, los niños, este grupo de niños, en torno a 32 años, con un colesterol de 116, y los padres, una edad en esta década, en torno a 37 años, un colesterol de 174. Importante, los niños habían iniciado tratamiento a la edad de 16 años y los padres a la edad de 31 años. ¿Y qué había pasado con la carga de colesterol? Pues aquí veis una diferencia muy importante, ¿vale? Los niños a una edad de 32 años tenían 5.900 miligramos decilitros años de colesterol, de carga de colesterol, mientras que los padres estábamos por encima de 10.000, 10.200, ¿vale? Es verdad que los niños son algo más jóvenes que los padres, pero bueno, si esta edad lo trasladáramos a 36 años, sumamos 4 años, esto se va a ir a 6.500 como mucho, con lo cual aún estamos muy lejos de esos 10.200 de carga acumulada que tienen los padres, ¿vale? ¿Y cómo se traduce todo ello en eventos cardiovasculares? Aquí tenéis los eventos cardiovasculares a lo largo de la vida y la curva de supervivencia libre de evento cardiovascular. Hablamos de primer evento, ¿vale? Veis cómo los niños a la edad de 26 años habían tenido un único evento, los no HF ninguno, y los padres a la edad de 58 años habían tenido un 18%. La inmensa mayoría, como veis aquí, eventos coronarios, ¿vale? Un 16-17%. Claro, aquí tenemos diferentes tiempos de seguimiento.
Como sabemos que los niños tienen un seguimiento máximo, el niño que más tiempo lleva de seguimiento tiene una edad de 39 años, vamos a comparar qué es lo que ocurrió o qué es lo que ocurre hasta esta edad. Y aquí es lo que veis, ¿vale? Veis cómo las curvas se separan significativamente. Los niños a la edad de 39 años habían tenido un único evento y los padres 15 eventos. Es decir, estamos hablando de una incidencia, una tasa de eventos de 0,3 frente a 5,2, más de 15 veces superior en los padres comparado con los niños HF a la misma edad. Comentar además que este niño, además de HF, tenía una hiperlipoproteinemia con una LPA de 110 miligramos de decilitro, o sea que tenía las dos condiciones, ¿vale? En definitiva, estamos estudiando una cohorte contemporánea frente a otro estudio que hay previo publicado, que los niños se incluyeron a finales de los 90, por tanto, con una cohorte con tratamiento ya más actual, datos de práctica clínica habitual, seguimiento de 13 años, en los que los niños se han diagnosticado precozmente, han comenzado tratamiento 20 años antes que sus padres y se ha intensificado además más precozmente. ¿Y qué impacto tiene eso? Pues que hemos traído el colesterol de los niños HF a unos niveles similares a sus hermanos no afectos, con una disminución muy importante de la carga acumulada de colesterol en el tiempo y a la edad de 39 años, que es hasta donde podemos estudiar en este caso, con una tasa de eventos significativamente inferior en los niños comparados con los padres, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por ceñirte al tiempo. Y ahora damos paso al siguiente ponente. Vale. Bueno, yo quiero dar las gracias también a la Fundación por invitarme a participar un año más. Vale. Por invitarme a participar un año más y también por el trabajo que hacen a lo largo de todo el año, ¿no? Que aquí recogemos frutos y compartimos experiencias, pero hay un trabajo detrás de muchos profesionales, cada uno en su hospital o en su centro, y todos bien dirigidos por la Fundación, ¿no? Voy a intentar hablar de la detección de hipercolesterolemia familiar en la infancia y voy a intentar ser lo más breve posible, a ver si podemos recuperar un poquito de tiempo, porque comer también es importante, comer sano, pero comer, ¿vale? Entonces, la detección de la hipercolesterolemia familiar en la infancia, yo me hacía 3 preguntas que yo creo que son importantes. ¿Por qué hacer cribado universal? Esta pregunta yo pensaba que la teníamos superada, pero como ha habido una publicación reciente, me parecía importante volver a comentarlo. ¿Cuándo hacer el cribado? ¿En qué momento hacerlo? Si lo hacemos en la infancia, en cualquier momento, o incluso en el recién nacido, y cómo hacerlo, ¿no? Bueno, esto de todos lo conocemos, pero es importante volver a insistir en cuáles son las características de la hipercolesterolemia familiar. Es un trastorno genético, con lo cual condiciona desde el mismo nacimiento, condiciona unos niveles de colesterol elevados, con una herencia autosómica dominante, con una alta penetrancia. Estamos hablando de una enfermedad muy frecuente, porque la sufren hasta 1 de cada 250 personas, y tienen manifestaciones graves. ¿Por qué? Pues porque es la principal causa de enfermedad cardiovascular genética y produce un aumento del riesgo cardiovascular, sobre todo si no se trata, ¿no? Ya me ha estado añadiendo Antonio, ¿no?, en la presentación anterior, la importancia de tratarla. Es decir, tenemos hoy en día estrategias para tratarlo y para cambiar el curso de esta enfermedad. Con lo cual, se dan una serie de condiciones lo suficientemente importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos una enfermedad que es desde el nacimiento, una enfermedad que es frecuente, una enfermedad que es grave y además una enfermedad de la que disponemos tratamiento. Y por último, es una enfermedad que todavía nos sorprende, pero a pesar de las recomendaciones y de los grandes esfuerzos que venimos haciendo desde hace décadas, pues sigue estando oculta, ¿no? Oculta en gran parte, ¿no? En unos sitios más que en otros, pero sigue existiendo una gran prevalencia de enfermedad no diagnosticada. Este es el artículo que se ha publicado recientemente, se publica en JAMA. Lo que hacen es un estudio de coste-eficacia sobre cuál sería la mejor estrategia de cribado universal frente a no hacer un cribado. No sé si yo puedo señalar. Así. Vale. Lo que hace es que selecciona 2 grupos de edad, 18 años o 10 años,
y 3 puntos de corte, o 130 miligramos de decilitro, 160 y 190. A todos le hace estudio genético y determina tratar si el estudio genético es positivo o si el LDL está por encima de 190. Lógicamente, esto es un modelo de simulación por computadora, no es un estudio realizado en pacientes reales, ¿vale? Y lo que se hace es comparar los resultados económicos y de salud proyectados en una población de Estados Unidos, asumiendo una hipotética población de unos 4,2 millones de niños y asumiendo también cuáles son las enfermedades o los eventos cardiovasculares que tendrían siguiendo las escalas de NANES, ¿no? de allí de Estados Unidos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues los resultados que ellos presentan es que ninguna estrategia secuencial de cribado universal resultó coste efectiva frente al cribado oportunista, ¿no? Esto a priori pues, puede chocar, ¿no? Pero habría que analizar un poquito algunas cosillas, ¿no? La primera es que no se tuvieron en cuenta nada más que los costes directos, ¿vale? Y no se tuvieron en cuenta los costes indirectos de tanto la enfermedad como el resto de problemas que suelen venir derivados de la enfermedad y de los eventos cardiovasculares. Solo se evaluó el punto de corte, no se tuvieron en cuenta los estudios de cascada. Los estudios de cascada son los que nos permiten un gran diagnóstico, ¿vale?, a un coste mucho menor, ¿vale? Y ellos argumentan que esos estudios de cascada en Estados Unidos no serían asumibles, ¿no? Por tanto, pues no lo habían contemplado. Claro, un modelo de Estados Unidos pues sería complicado, pero lógicamente estamos hablando de un modelo por computadora, de manera que extrapolarlo a Europa y a otros sitios, pues a lo mejor no sería, ¿no? Pero añaden que incorporar las pruebas genéticas de hipercolesterolemia familiar a un panel de cribado que sí está implantado podría abaratar mucho los costes, porque el principal motivo eran los costes iniciales, con lo cual podría ser rentable el tema. Y esto es lo que podemos sacar de esto. Bueno, esto sí lo tenemos ya, volviendo un poco a lo que sí sabemos, ¿no? Y sabemos que el cribado universal es una de las mejores prácticas de prevención de enfermedades no transmisibles, que tenemos claro que hacer un diagnóstico oportunista infradiagnostica y que hacer un diagnóstico universal seguido de una cascada familiar añadido a cualquier cribado oportunista es coste eficiente. Y no porque lo digan las guías, sino porque cuando hacemos una revisión sistemática analizando todas las posibles estrategias diagnósticas, se suma que es coste efectivo hacer un análisis, o sea, un estudio de cribado universal seguido del estudio de cascada más el estudio oportunista en cualquier momento. Con lo cual, bueno, no se nos tambalean los conceptos que tenemos y seguimos hacia adelante, ¿no? Parece que el cribado tenemos que seguir haciendo universal. ¿Cuándo hacer el cribado? Bueno, de aquí no sabía yo si meternos en mucha profundidad. ¿Por qué? Pues porque esto ya lo tenemos claro, ¿no? Y además no lo hemos adelantado. Si tenemos diagnóstico de hipercolesterolemia familiar lo antes posible, pues tendremos que empezar a intervenir lo antes posible. Cualquier estrategia diagnóstica tiene que ser lo más precoz posible, ¿vale? Hay distintas estrategias de diagnóstico, ¿no? Es decir, en los años 90 empezamos con los criterios de diagnóstico clínico. Vamos a hablar un poquito de algunos programas de diagnóstico que se han hecho en la infancia y de algunos proyectos pilotos. Voy a pasar muy por encima sobre esto. En los años 90 se establecieron una serie de criterios clínicos para el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Tenemos los criterios de Simon Brown que se pusieron en marcha en Reino Unido, donde a través de unos niveles de colesterol LDL por encima de 190 y cuando teníamos menos de 16 años bajábamos a 155 y cuando teníamos esos niveles de colesterol elevados mirábamos a ver si el paciente tenía síntomas o antecedentes familiares.
de San Tomás, o bien tenía la genética. En ese caso llegamos al diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Y si no teníamos esto, pues si tenía antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o de hipercolesterolemia, decíamos que el diagnóstico era posible. Si saltamos el charco y nos vamos a Estados Unidos, con los criterios MEPET también vemos que los criterios de clasificación son exclusivamente a través de analítica, ¿vale? Determinaciones de colesterol que van a ir estratificados en función de la edad y del grado de parentesco. Y los que nos resultan más familiares, que son los que están más implantados como criterios clínicos, son los criterios de DLCN, en los cuales se tiene en cuenta una historia familiar, una historia personal, un examen físico y unos niveles de colesterol, estableciendo unos criterios de certeza, de probabilidad y de posibilidad en función de una serie de scores. Claro, todo esto tienen una muy baja reproductibilidad para hacer el diagnóstico en la infancia. ¿Por qué? Pues porque son estudios que no están planteados para buscar casos índices en los niños, ¿vale? Y sobre todo porque no vamos a encontrar arcos corneales, San Tomás, antecedentes personales, antecedentes personales en la mayoría de estos, ¿vale? Y si nos vamos incluso al DLCN, pues la mayoría de los casos que se diagnosticaron en la infancia se diagnosticaron a través de estudios de cascada, ¿vale? Con lo cual son muy interesantes porque nos permiten clasificar, nos permiten buscar pacientes, pero quizás no serían la diana adecuada actualmente. Me quiero parar aquí un momentito en probablemente el programa de cribado universal implantado en Europa, que está un poco más, digamos, referenciado en la literatura. Este programa se hace en Eslovenia en el año 95. Ellos consideran que es fundamental hacerlo en la infancia y aunque las recomendaciones de la mayoría de las sociedades hacen que tengamos que hacer el diagnóstico en la infancia, ellos parecen, por la publicación que tienen, que lo implantan. De manera que en atención primaria, a la edad de 5 años, ¿vale?, cogen y le hacen una determinación de colesterol a todos los niños que pasan por los centros de salud, de pediatría. Tienen unos niveles de colesterol que son de 240 miligramos de decilitro de colesterol total o de más de 190 si tienen antecedentes familiares. A esos niños que tienen un colesterol alto, ¿vale?, les hacen un estudio genético en un laboratorio centralizado. Y estos son los datos que tenemos de una publicación que hacen ellos en el año 17. Y es que hacen un cribado universal de colesterol entre 5 y 6 años, cogen unos 20.000 niños, los niños remitidos por colesterol elevado llegan a ser 280, que aproximadamente un 1,4%, se someten a estudios genéticos 170, de los cuales tienen un 49 LDL receptor, 27 ApoB y 94 sin mutación. Decir que de estos que no tenían mutación, la gran mayoría se valoró que tenía una gran asociación de enfermedad poligénica. Y hay dos cosas muy importantes de este cribado. La primera, que a mí me llama la atención, es el salto que hay de que solo el 40% de los niños determinados, solo el 40%, van a estudios genéticos. Es decir, una estrategia que hacemos de diagnóstico de 2 pasos, en la cual hago una determinación de colesterol y a aquellos que salen positivos le hago la genética, pierdo casi la mitad de los pacientes por ese pequeño, parece pequeño, esfuerzo, ¿no? Pero bueno, estos son los resultados. La verdad es que está bastante bien referenciado. Os voy a comentar algún otro proyecto piloto porque cribado como tal no tenemos. Esto es en República Checa. En República Checa hacen una detección sistemática de hipercolesterolemia familiar y lo que ellos nos publican es que los casos detectados respecto a los esperados no llega a más del 17,4%. Entonces, bueno, es verdad que ellos tienen un registro nacional estructurado, un cribado en cascada sistemático, un diagnóstico genético centralizado, pero reconocen que más del 80% de los pacientes siguen sin diagnosticar. Hace un par de años han puesto en marcha un proyecto nuevo, que es un proyecto piloto,
que es la determinación de sangre, o sea, de determinación de colesterol en sangre de cordón. A partir de un percentil 85 establecerían la determinación de estudios genéticos, pero de eso todavía no tenemos resultados. Os traigo también un par de experiencias más, una en centros de salud y otra en colegios, ¿vale? Esta es en Alemania, no es el estudio que nos comentaron ayer, este es el Fridolin, ¿vale? En la cual lo que hacen es que entre la edad de 2 y 6 años le proponen a pediatras de distintos centros de salud que participen. Tiene un seguimiento irregular porque no más del 30-40% van a participar. Establecen un dintel de colesterol de 135, de colesterol LDL, y si el resultado es positivo, hacen una segunda medición, ¿vale? Con este estudio no se plantean hacer estudios genéticos, simplemente establecen que el diagnóstico de supuesta o probable hipercolesterolemia está relacionado con la presencia de niveles de colesterol por encima de 135 en 12 determinaciones seguidas, ¿no? A nosotros nos parece que esta estrategia, lógicamente, es más compleja, no tenemos datos de cuál es el grado de cumplimiento que hay, pero sería una estrategia de 3 pasos. Ya en otro estudio, porque este es en Sajonia, el de Baviera, ¿vale?, lo han acortado a 2 pasos, ¿vale? Y este es un estudio que se presenta en Austria, también es un proyecto piloto, y lo hacen en niños de 5 o 7 años, cogen escuelas de educación primaria y se lo proponen a unos 18.152 niños. A mí me llama la atención que solo el 0,7% se presta a que se hagan las determinaciones analíticas. Y eligen como diagnóstico de probable hipercolesterolemia LDL por encima de 130, ¿no? Y tienen un diagnóstico de 9, un diagnóstico alto para una muestra tan pequeña. Es decir, que probablemente aquellos que se prestaron a hacer la determinación de colesterol ya sabían que sus padres tenían niveles de colesterol, ¿no? Bueno, esto respecto al tema de las distintas estrategias. Hay proyectos pilotos por toda Europa y en muchos sitios. Yo he querido traer unos cuantos representativos porque me parecen importantes porque recogen los niveles de colesterol en la infancia. Y lo que he intentado es transmitir la dificultad que tenemos muchas veces de llevar las recomendaciones de hacer un diagnóstico precoz a la edad de 5 o 6 años, ¿vale?, según el entorno donde nos movemos, ¿vale? Y ahora quería comentar un artículo que también se ha publicado recientemente sobre el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar en Noruega. Este estudio lo que hace es que pone el foco en si el nacimiento es el mejor momento para hacer la determinación de colesterol. Todos habremos oído hablar de que los niveles de colesterol en el nacimiento son más bajos que a partir del año. Se han especulado, bueno, digo se han especulado porque probablemente yo especulo, pero se han postulado varias posibilidades, ¿no? Pero no he leído ningún dato concluyente, ¿vale? Hablan de la madurez de las HDL, hablan de que el sistema energético que tiene el recién nacido no utiliza LDL no utiliza las VLDL, de manera que a lo mejor en esa primera infancia podría explicar el tema. En cualquier caso, lo que pretende este estudio es evaluar el solapamiento que tenemos con los niveles de colesterol entre la hipercolesterolemia poligénica o la hipercolesterolemia familiar heterocigota, ¿vale? Y hacen un estudio, ellos tienen entre el 98 y 2023, Noruega es un país pequeñito, tiene centralizado todo el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, hacen estudios de cascada a todas las familias, ¿vale? Y presentan un estudio entre sangre de cordón y sangre venosa,
y observan cuáles serían los niveles, porque cogen pacientes con HF y pacientes no HF, tanto en el recién nacido como en una escala de entre 1 y 12 años. Y llegan a la conclusión de que hay un mayor solapamiento en el recién nacido frente a partir del año. De manera que nosotros bajaríamos nuestra rentabilidad en el diagnóstico porque tendríamos un mayor solapamiento en el recién nacido, ¿vale? Frente a una sensibilidad del 94% más adelante. Es decir, un hándicap con el que tendremos que probablemente trabajar, porque otras cosas tienen esto. Y ya por terminar, pues hablo un poco de algo que todos ya habréis oído hablar y conocéis, ¿no? Que es el cribado de hipercolesterolemia desde el nacimiento, ¿vale? Esta estrategia, ¿en qué consiste? Pues consiste fundamentalmente en aprovechar el mejor sistema de screening que tenemos a nivel nacional, con una cobertura del 100%, que tiene una implantación a nivel nacional tremenda, porque prácticamente todo el mundo pasa por ahí, y a través de la sangre impregnada en papel, en un solo paso, hacer la determinación de colesterol y hacer la genética, ¿vale? ¿Eso qué permitiría? Pues permitiría alcanzar unos niveles de diagnóstico de hipercolesterolemia muy importantes. Y eso permitiría establecer estudios de cascada desde un primer momento para todas las familias y probablemente cambiar el estudio o el pronóstico de toda la HF a nivel nacional o donde se implante. Y ahora nos van a contar algunos resultados que tenemos al respecto. Esta diapositiva era última porque yo creo que independientemente de que nos planteemos el cribado neonatal de hipercolesterolemia familiar, no debemos de dejar de aprovechar cualquier oportunidad para hacer el diagnóstico. Es decir, cualquier estrategia que permita un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar es buena, tenga 20 años, tenga 10 años, sea en la escuela, sea en el colegio, sea en el neonato, sea en la sangre de cordón. Eso nos va a dar un poco más igual, ¿no? Y por último, pues dar las gracias a un grupo de gente que están todo el día enredando con nosotros para poder hacer realidad que este proyecto de cribado tire para adelante. Y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Damos paso a Elena Bonet. Cuando quieras. Ay, perdón. Esto va muy rápido. Buenas tardes. Gracias por resistir. Yo, como mis compañeros ya han explicado además la parte de introducción y del proyecto, pues voy a ir muy directamente a los resultados que tenemos y los nuevos retos que tenemos en el proyecto del programa piloto de cribado neonatal de hipercolesterolemia familiar. Quería agradecer a la Fundación y a Pedro el invitarnos y el confiar en el proyecto. No es necesario que diga que dentro de las estrategias el cribado universal es indispensable y dentro del cribado universal la prueba del talón nos asegura la mayor oportunidad, la mejor oportunidad en tasa de personas que participan, la oportunidad en el caso homocigoto, que cuando te vas ya a una edad infantil mayor ya no están dentro de las nuevas guías de recomendación el tratamiento homocigoto. El resto de estrategias seguirán siendo complementarias y al final lo que queremos es el aumento del diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y aflorar los diagnósticos ocultos. Y para ello, la hipótesis que nosotros planteamos fue que la prueba del talón es una buena candidata para el estudio del colesterol en el recién nacido y la confirmación diagnóstica al nacimiento. Y para ello implantamos el proyecto piloto en Huelva con la intención de después llevarlo a cabo en el resto de España y poder implantarlo en las pruebas de talón de metabolopatías. Como ya ha explicado mi compañero, nuestra intención es una única muestra para el diagnóstico completo. Esta muestra es fácil de recoger,
En nuestro proyecto se recoge al mismo tiempo que se recoge la prueba del talón, a las 36 horas de vida, en las maternidades. Ahora mismo se recoge una prueba extra y en el futuro será la misma. Se recoge esa única prueba donde queremos hacer todo el estudio y además después fácil de transportar, no hay problema de temperatura y fácil de guardar. A través de esta muestra lo que estudiamos es colesterol. Nuestro candidato ha sido estudio de colesterol total en todos los niños en la muestra en papel. Con el estudio de colesterol hallamos qué percentil tiene y porcentaje tiene un mayor valor y esos se estudian, solo esos, a través de estudio por secuenciación masiva. Y después lo que conseguimos es un diagnóstico de HF confirmado en la única prueba inicial. Cuando se contacta con la familia ya tienes el diagnóstico completo. Primero, para plantear nuestro proyecto, lo que tuvimos que hacer es demostrar que el colesterol se podía hacer en la prueba del talón. Y para ello lo que hicimos fue una puesta a punto de la metodología en nuestro laboratorio en la que procesamos las muestras, se troquelan y se hace una reacción enzimática, punto final y lectura por absorbancia. Esta prueba se vio que era reproducible en este artículo en el que comparamos el valor de colesterol en adultos, donde habíamos recogido sangre y estudio por la forma habitual en el laboratorio de bioquímica y sangre impregnada en papel. Y vimos que era reproducible, que se mantenía en el tiempo y que además era comparable. Y además con otra serie de muestras hicimos una validación interna de la regresión nuestra, donde se vio que los resultados eran comparables. Por tanto, una vez que teníamos la metodología por la que íbamos a hacer el estudio del colesterol, implantamos un circuito asistencial en el que los padres reciben la información, firman un consentimiento y se recoge la muestra en el momento de la prueba del talón habitual y esta muestra se deriva al laboratorio de referencia del Hospital Infantalena donde hacemos la determinación analítica. Y este es el algoritmo que tenemos implantado, donde se hace la determinación de colesterol por duplicado y se revisa si hay discrepancias. Suelen ser muestras de difícil, a veces, o más escasas, pues se revisan e incluso se cierra el circuito de cribado. Intentamos actuar de la misma forma que actúan en un laboratorio de cribado de metabolopatías. Cerramos el ciclo, avisamos de muestras insuficientes y repetimos aquellas que son necesarias. Cuando finalmente tenemos un resultado medio de colesterol que se estudia respecto de todos los días con unas gráficas de Levi-Jenney y evaluamos que se mantenga en la misma proporción que el resto de estudios, evaluamos que aquellos que tienen un colesterol por debajo del percentil 95, y es lo que habíamos visto también en la bibliografía y pusimos como punto de corte, y entonces valoramos que no es compatible con hipercolesterolemia familiar en el valor de colesterol hallado y se informa a los pacientes. Todo el circuito se ha hecho a través del sistema de información de laboratorio y del sistema andaluz de historia clínica, donde queda registrado e informado. Aquellos con un percentil superior al hallado y el acordado, se envía estudio genético en la misma muestra. Y aquí GenIncode, la verdad es que nos apoyó porque puso a punto la técnica para poder hacer NGS en la prueba del talón y conseguimos tener los resultados. Y a través de los resultados lo que se ha hecho es, aquellos que son negativos, informar a las familias y aquellos positivos, informar a las familias, hacer estudios en cascada y entrar en el circuito habitual de las unidades de lípidos. Y el seguimiento pues, era aquellos casos complicados derivados a endocrino-pediátrica o unidades de lípidos y aquellos casos no complejos pues, se seguirán por pediatría o por su médico. ¿Qué resultados tenemos, al menos preliminares? Pues hemos conseguido obtener de la parte piloto inicial 5.800 muestras que, tras el análisis y tras aquellos que era muestra insuficiente o revocaban su consentimiento, teníamos niños con colesterol definitivo, 4.100 niños, de los cuales enviamos a estudio genético el 4,3% de ellos para estudio por NGS.
y los resultados hallados están ahora mismo en estudio y en valoración para hacer la publicación. Paralelamente, aunque seamos de los únicos en España que estamos en este proyecto piloto, hay otras referencias a nivel internacional, porque hay un laboratorio de cribado en Estados Unidos donde ha hecho una publicación donde actúa de una forma similar. Es un laboratorio de metabolopatías y lo que hacen es estudio bioquímico y estudio genético en la misma muestra. Tienen 10.000 niños estudiados y han enviado estudio genético el 7%, de una forma similar a la nuestra. Pero hay algunas diferencias que nos gustaría explicar, porque realizan el estudio en más biomarcadores y hacen ratio entre ellos. Eso aumenta la complejidad, tendremos que ver si con el tiempo qué es mejor, y utilizan muestras anonimizadas. En cambio, nuestro estudio es longitudinal y prospectivo, con estudio en cascada inversa y seguimiento familiar, lo que nos ayuda a reevaluar las variantes halladas y poder dar una información a las familias y beneficio a esas familias. ¿Qué limitaciones nos hemos encontrado? Porque no es todo fácil. Nuestra muestra objetivo y por estudio y por la frecuencia de la enfermedad son 10.000 muestras, 10.000 niños que queremos seguir recogiendo. Hemos tenido problemas de financiación al principio y de cooperación para la recogida. Actualmente estamos recogiendo las muestras del Hospital Virgen del Rocío, han entrado a participar con nosotros gracias a Ovidio, Aurora, y hemos conseguido este año un proyecto FIS que nos da cobertura durante 3 años para todos los estudios que queremos realizar. Por otro lado, la metodología. Hemos demostrado que se puede hacer y que es fiable, pero no es automatizada. El laboratorio centralizado es el nuestro y la idea es que esto, aunque lo pongamos a punto, esto después pase a los laboratorios de cribado. Y ¿qué paso hemos dado? ¿Qué reto? Pues hemos dado el paso a tándem masas. El tándem masas, la espectrometría de masas, es una prueba de mayor complejidad en la que lo que se intenta es tener una especificidad mayor, precisión, robustez en la determinación del colesterol, porque lo que hace es una determinación exacta de la molécula. ¿Qué ocurre? Que evitas la muestra matriz, sabes con seguridad que estás midiendo colesterol y con alta sensibilidad, poca cantidad de muestra y rapidez. En menos de 6 minutos tienes un perfil de colesterol con mucha fiabilidad. Y, sobre todo, que es lo importante, que es la tecnología que se usa en los laboratorios de cribado para todas las metabolopatías. Con lo cual, el paso a tándem masas es definitivo y creemos que es lo lógico. Estamos en colaboración con Waters, han hecho estas primeras pruebas en las que han visto en unas muestras que nosotros estamos estudiando por nuestra metodología y en suero, que es posible determinar el colesterol, que se ve de forma correcta y que la variabilidad entre las muestras es correcta, con lo cual es una vía futura. ¿Qué problemas seguimos teniendo? Pues a nivel de genética, cuando se estudia NGS, aparecen variantes de significado incierto. Y eso nos lo vamos a encontrar cuando hacemos estudio poblacional, además en niños donde no conocemos antecedentes, porque es la muestra primera. No conocemos antecedentes, son pacientes sanos. Entonces vamos a tener problemas con los estudios de variantes de significado incierto y sabemos que hay un solapamiento, que ya han dicho, de los valores de colesterol y que ese solapamiento tenemos que ver en qué punto el percentil es el mejor, nos ayuda mejor a discriminar. En este punto hemos entrado a colaborar, gracias al FIS también, con el laboratorio del Hospital La Paz de la doctora Sonia Rodríguez, en la que nos va a ayudar en este punto tan crucial de la investigación. ¿Qué parte tenemos también novedosa? Y esto os lo voy a enseñar. Queremos, como nuevo reto, hacer una ampliación del estudio Crineo, en el que se va a utilizar, se va a tener en cuenta a las familias HF. Gracias a la Fundación, nuestra intención es el estudio de Crineo familias HF. Sabemos que aquellas familias que el padre o la madre tienen una hipercolesterolemia familiar, el hijo
si esperan un hijo, saben que tienen un 50% de probabilidades de padecer la enfermedad. Con lo cual, nosotros vamos a ofrecer el estudio desde el nacimiento, porque ya tenemos el laboratorio y la tecnología para hacerlo. Entonces, a través de la Fundación, lo que queremos es, y ellos nos van a ayudar a aquellas familias que saben que están esperando un niño, les van a dar una información en la que les contamos el proyecto y les ofrecemos el estudio para que ellas, cuando vayan a tener el bebé, acudan con nuestro sobre a su maternidad. Acudirán al sobre con la información y a maternidad, donde les explicarán que al mismo tiempo que recogen su prueba del talón, les gustaría también sacar la nuestra. ¿Qué queremos así? Que el niño al nacimiento se diagnostique, porque a todos estos niños que recibamos nosotros les vamos a hacer estudio de colesterol y genética. Con lo cual podremos aumentar la precisión diagnóstica y cubrir a estos niños desde el nacimiento. Además, lo que nos ha contado Antonio, si tenemos ese beneficio cuando empiezan el tratamiento con 10 años, que no veremos cuando se diagnostiquen desde cero. Las familias van a recibir estos sobres que son de franqueo pagado, es decir, tras la recogida de muestras en su maternidad, solo tienen que dejarlo en un buzón y nosotros los recibiremos y estudiaremos en el laboratorio. Y no quería dejar de comentar que nosotros hemos colaborado en el documento de evaluación de tecnologías sanitarias que se ha publicado a final de año, donde se hace un estudio de coste, seguridad y coste-efectividad para la incorporación de la hipercolesterolemia familiar en el panel de metabolopatías del cribado neonatal. Este estudio lo que muestra es que esta inclusión generaría costes, porque no es gratis, pero los beneficios en salud también son claros. Entonces, y sobre todo comparado con el no cribado o la detección oportunista, que es lo que hay actualmente. Pero la conclusión es que se necesitan estudios para aumentar la firmeza con la que decimos esto y poderlo llevar al Ministerio y poderlo implantar en toda España. Y en esas vías estamos. Simplemente resumiendo, el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar en el recién nacido es posible, sabemos que se puede hacer. ¿Y qué retos futuros tenemos? El tándem masas, las variantes de significado incierto, vamos a tener que valorarlas. ¿Qué percentil será el más idóneo para tener una buena exactitud? Y una implantación nacional que esperamos que sea pronto. Muchas gracias a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias a toda la mesa. Estaba moderando conmigo aquí el compañero Rodrigo Alonso, que me ha dejado aquí. Sí, ambos, pero no pasa nada. No sé si tenemos 5 minutos para... No pasa nada. No sé si tenemos 5 minutos para preguntas, dado que os habéis ajustado fabulosamente al tiempo. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Mira, ahí, por favor, un micrófono. Bueno, felicitaros por preguntarte, Elena, ¿por qué habéis elegido el colesterol total y no el LDL colesterol a la hora de hacer que parece que... Claro, sí que es verdad que nos hubiera gustado probar más biomarcadores, pero cuando una muestra en papel la tienes que diluir para sacar de allí la sangre, hay una dilución tan grande que cuando haces una prueba por enzimática se pierde mucha señal. Creemos que con el paso al tándem masas tendremos una mejor señal. Gracias. ¿Alguna más? Bueno, deciros que la iniciativa esta que has comentado de facilitar la posibilidad de hacer la prueba del talón en los hijos de los pacientes con HF me parece fantástica, porque al final esa prueba del talón se va a hacer igualmente y el poder facilitar sin ningún impedimento, ningún perjuicio, tanto para el sistema ajeno o demás, creo que es una iniciativa maravillosa. Respecto al diagnóstico y al tratamiento, viendo lo que ha presentado Antonio, ¿no? de nuestra cohorte de SafeHeart, el tratar a los niños, el disminuir, o sea, la relevancia de disminuir esa carga de placa, disminuir de eventos, lo que decíamos al principio, la importancia de abordar
la HF en la infancia porque va a repercutir directamente en los adultos con HF del mañana.